El siguiente programa es presentado con el patrocinio de... En un mundo lleno de ruido, a veces necesitamos recordar las verdades que realmente importan. En cada detalle, encontramos la fuerza para enfrentar cada día con fe y esperanza. Celebra momentos especiales regalando mensajes de amor y fe, porque nuestros productos no son solo cosas, son recordatorios palpables de la gracia divina. Haz que cada día cuente. Encuentra la inspiración divina en cada detalle. Escríbenos al 317-427-0754 y descubre cómo estos mensajes pueden ser parte de tu historia. Verdades eternas. Diseños exclusivos. Descubre la paz que solo la música inspirada por Dios puede ofrecer. Sintoniza Verdades Eternas Radio y experimenta la verdadera conexión en sintonía con Dios. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Padre nuestro que estás en los cielos, muy buenos días. Te damos gracias con todo el corazón por despertarnos cada mañana y extendernos esta invitación para poder estar en tu presencia, contemplar la hermosura de tu santidad, pero principalmente para conocer el propósito, la voluntad tuya para nuestra vida. Gracias por hablar a nuestro corazón a través de tu santa y bendita palabra. Sabemos, Señor amado, que hay poder en tu palabra. La palabra que ha salido de tus labios no vuelve vacía, sino que cumple el propósito con el cual ha sido enviada. Y es tan poderosa tu palabra que aunque el cielo y la tierra pasen, tu palabra nunca pasará, de manera que no hay en este mundo nada más importante que tu santa y bendita palabra. Ayer nos enseñabas acerca de las personas que son bienaventuradas, bendecidas, dichosas. Son las personas que no solo oyen la palabra, sino que la guardan, es decir, la ponen por obra en sus vidas. Y queremos ser de ese grupo de personas llamadas por ti bienaventurados, que hoy tengamos esa disposición para recibir tu palabra, entendiendo que esta no es la palabra de un hombre. Yo no tengo que ver nada con este mensaje. Esta es una palabra que viene de tu corazón para nosotros. En este caso me usas a mí, algo que no soy digno de hacer, pero que valoro inmensamente. Pero aquí lo importante es tu palabra, Señor amado. Y todos nosotros hemos venido a recibir de ella. No somos los maestros. El único maestro eres tú. Y a ti hemos venido a escucharte. Gracias por tenernos en cuenta. Porque el hecho que nos levantemos y tengamos la posibilidad de conectarnos es gracias a la misericordia que tú tienes con nosotros. Gracias por encontrarnos aun cuando estábamos lejos de ti. Algunos no conocemos, pero tú sabes que están allí recibiendo tu enseñanza cada día. Te ruego por cada uno de ellos, Señor, que a través de este mensaje tú nos bendigas a todos. Y que nos des el privilegio de poder comprender tu verdad, que esta verdad sea revelada a nuestras vidas y podamos, Dios amado, ser edificados por ella. Que tu bendición nunca falte sobre cada uno de mis hermanos que te buscan cada día. Tú sabes, mi Señor, cuáles son las luchas, qué es lo que los oprime, qué es lo que los aflige.
Te ruego que la misericordia tuya se extienda sobre ellos, que tu mano preciosa sea sobre sus vidas, que tú ensanches sus territorios, que tú des nuevas fuerzas al que está abatido, al que se siente triste, desanimado, que hoy el don de la fe lo podamos recibir, Señor amado, y que tú nos ayudes a seguir perseverando, haciendo las cosas conforme a tu voluntad y no conforme a la nuestra. Porque solo tu voluntad es buena, solo tu voluntad es agradable, solo tu voluntad es perfecta. De antemano, gracias por todo lo que vas a hacer en nuestra vida por esa palabra. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Te amamos y te bendecimos y te damos la bienvenida a este lugar. Nos honra mucho poder contar con tu presencia siempre. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Mi preciosa familia de verdades eternas, qué bendición poder encontrarnos de nuevo en esta mesa que el Señor ha preparado para nosotros, para seguir siendo edificados a través de este pan de vida. Hay una entrada muy hermosa que quiero compartir con ustedes en el libro de Salmos, capítulo 126. Dice así, Salmo 126, 1 dice: Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, allí donde dice Sión ponga su nombre, cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones: grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros y estaremos alegres. Estaremos alegres. Salmo 126, del 1 al 3. Yo tomo esa palabra de parte del Señor para nuestras vidas. Seremos como los que sueñas. Dios hará grandes cosas y estaremos alegres. Lo creo con todo mi corazón. El Señor les bendiga. Ayúdenos por favor a compartir esta transmisión con muchas personas. Hay gente necesitada de Dios y Dios quiere usarnos a nosotros para llevarles el mensaje de salvación. Vamos a darle me gusta también a esta transmisión y vamos a estar listos y preparados para recibir nuestro pan de cada día. Y ahora vamos al momento más importante. El momento en el que vamos a recibir el alimento espiritual, que es su palabra. Esta no es la palabra de un hombre, esta es la palabra de Dios. A veces decimos: Dios, ¿dónde estás? Háblame. Y Él todos los días nos habla, pero necesitamos tener la sensibilidad espiritual para entender que esa palabra viene del corazón de Dios. Habla, mi Señor, que tu pueblo escucha. Gracias, Padre. Gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo, por lo que vas a hacer a través de esta palabra. Hoy el tema que vamos a estar compartiendo, mis amados, lo hemos titulado Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Dice el libro de Juan, capítulo 20, verso 29, lo siguiente. Jesús les dijo: ¿Porque me has visto, Tomás, creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Esta es la última bienaventuranza dicha por Jesús, registrada por el apóstol Juan. En ella el Maestro nos muestra las características de la fe que puede hacer de nosotros personas bienaventuradas o personas bendecidas. A veces uno dice: Señor, yo quiero una bendición de parte tuya. Cuando dice yo quiero una bendición, lo que está diciendo realmente es: yo quiero ser bienaventurada o quieres ser bienaventurado. Entonces una bendición no es solo algo material. Una bendición es lo que el Señor está diciendo. Este tipo de fe del cual Él nos está hablando, la fe que no necesita
ver para poder creer. Esta clase de fe puede ser fácilmente identificada, la fe que nos hace bienaventurados o que nos hace personas bendecidas. Esta clase de fe que nos hace bienaventurados a nosotros puede ser fácilmente identificada porque es una fe que no se guía por lo que ve, sino por lo que cree. No se guía por lo que ve, sino por lo que cree. Nuestra fe, a diferencia de la fe de Tomás, discípulo de Jesús, no debe fundamentarse solo en lo que podemos ver, sino en lo que somos capaces de creer. Ahora, si la fe que nos hace bienaventurados ante Dios es aquella que no se ve, aquella que no se guía por lo que ve, sino por lo que cree, deberíamos por lo menos saber qué significa creer en Jesús. Porque Él es el autor y consumador de la fe. Así lo confirma el libro de Hebreos capítulo 12, verso 2. Dice Hebreos 12, 2. Dice, mire esto, puestos los ojos en Jesús, puestos los ojos en Jesús. ¿Por qué hay que poner los ojos en Jesús? Porque Él es el autor. Él es el que inventó la fe. Él es el que creó la fe. El autor y consumador de la fe, es decir, no solo la creó, sino que la ejecutó. El cual, por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Si la Biblia dice que debo poner los ojos en Jesús porque Él es el autor y consumador de la fe, eso lo que quiere decir es que yo no puedo decir que creo o que tengo fe si el fundamento de mi fe no es Cristo. Si el fundamento de mi fe no es su palabra. ¿Y por qué relacionamos a Cristo con la palabra? Ya lo hemos estudiado antes. Juan 1:1 dijo Juan, al principio era el verbo o la palabra. La palabra era con Dios y la palabra era Dios. La palabra era Dios. Jesús es Dios hecho carne, de manera que Él es la palabra encarnada. Entonces yo no puedo decir que tengo fe si no miro a Jesús, si no miro a aquel que es la palabra encarnada. Por eso dice el libro de Romanos capítulo 10, verso 17. El libro de Romanos 10, 17 dice, Romanos 10, 17 dice su bendita palabra. Así que la fe es por el oír. ¿Cómo yo puedo obtener fe? Lo contrario a la fe, ¿sabe qué es? Lo contrario a la fe es el temor. Lo contrario a la fe es la duda. Lo contrario a la fe es la inseguridad. ¿Cómo yo puedo tener fe? Ayer lo hablábamos. Si mi carro no anda porque le falta gasolina, yo no lo puedo llevar a una panadería. Si mi carro no anda porque le falta gasolina, yo no lo puedo llevar a una carpintería. Si mi carro le falta gasolina, yo tengo que llevarlo a una estación de servicio, a una gasolinera, gasolinería, como le llamen. Igual pasa con la fe. ¿Yo dónde puedo encontrar fe? No es que yo cierre los ojos y me concentre. ¡Wow! ¡Cuánta fe yo tengo! Atentos, porque la fe puede ser confundida con simplemente un anhelo o una ilusión, y eso no necesariamente es fe. La verdadera fe, ¿dónde yo la encuentro? ¿Cómo yo puedo crecer en mi fe para poder estar por encima de las adversidades? ¿Cómo yo puedo crecer en mi fe?
dice que la fe viene por el oír. ¿Por qué has perdido la fe? Porque no has recibido la palabra. Porque no has oído la palabra. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Lo que nos da fe es la palabra. Aquí venimos cada mañana a tanquearnos de fe, a llenarnos de fe. Y es esa palabra la que nos llena de fe. No sé si le ha pasado, pero mientras estamos escuchando el mensaje, algo pasa. Uno recibe una palabra y esa palabra como que a uno le reconforta. Eso hace la palabra. La palabra produce la fe. La palabra es el fundamento de la fe. Sin la palabra yo no puedo tener fe. Sin Cristo, que es la palabra encarnada, yo no puedo tener fe. Jesús es el autor y consumador de la fe. Yo lo necesito a Él para tener fe. Debo poner los ojos en Él para poder tener fe. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Y me encanta que dice Juan 10:10, que el enemigo vino a robar, a matar y a destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. El enemigo hace 3 cosas. Roba. ¿Qué te roba? Lo primero que te roba es la palabra, porque él sabe que si te roba la palabra te habrá robado la fe. Te roba la palabra. Al robarte la palabra, mata tu fe. Y al matar tu fe, entraste al terreno de él y él puede destruirte por completo. Así que está muy pendiente. Acuérdate de la parábola del sembrador. Salió a sembrar y parte de la semilla, que es la palabra, cayó junto al camino y las aves la comieron. El enemigo va a querer robarte esta palabra de una u otra manera. No te dejes robar la palabra, no pierdas de vista la palabra, porque ella es el combustible de la fe. La fe viene por el oír la palabra de Dios. De manera que si no oímos, si no recibimos el mensaje, si no practicamos, si no obedecemos o creemos la palabra de Dios, será imposible tener fe. Dije poner por obra, eso es creer, porque yo puedo decir, yo creo en la palabra de Dios, sí, pero ¿obedeces lo que Dios te está diciendo? No, pero yo creo, no. La evidencia que has creído es que tú te mueves en la dirección de la palabra de Dios que estás escuchando. La fe de Tomás, discípulo de Jesús, recuerdan ustedes que Jesús es llevado a la cruz del Calvario y muere. Los discípulos, por temor a terminar en la misma condición de su maestro, ellos se encierran y están temerosos, metidos en un lugar. Y en ese instante Jesús se les aparece. Pero Tomás no estaba allí. Y cuando Tomás se acerca, los demás discípulos le dicen, Tomás, el maestro, ha estado con nosotros. Y él lo pone en duda, No, si yo no vengo y meto mi dedo en su llaga, en su costado, yo no creeré. La fe de Tomás no fue bienaventurada. ¿Por qué? Porque su fe, y de eso debemos cuidarnos, su fe no estaba cimentada en Jesús, el autor y consumador de la fe. Su fe no estaba cimentada en la obra de Jesús, sino en lo que él pudiera ver con sus propios ojos y palpar con sus propias manos. Si yo ese milagro que anhelo lo puedo tocar y palpar, entonces yo creeré. Hasta no ver, no creer. La fe es otra cosa. Hebreos 11:1 dice que la fe es certeza de lo que esperas, convicción no de lo que ves, sino de lo que no ves. Juan capítulo 20, verso 25, Juan 20, 25, comparto con ustedes la versión traducción lenguaje actual, dice, Juan 20, 25, traducción lenguaje actual, dice, cuando Tomás llegó, los otros discípulos le dijeron, hemos visto al Señor. Y los discípulos no estaban haciendo una broma. Realmente ellos habían visto al Señor resucitado.
Ellos habían tenido una experiencia personal con Jesús y les estaba hablando de ello. Es como alguien que predica, ¿verdad? Hay alguien que predica la palabra de Dios y ha tenido la revelación porque él ha estado con Jesús en su intimidad y él ha tenido la revelación con Dios. Y va a contarles a otros, mira, Dios cambió mi vida, Él me salvó, y la gente dice, pues está como raro. Hemos visto al Señor, pero Él les contestó, no creeré nada de lo que me dicen. No creeré nada de lo que me predican, hasta que vea las marcas de los clavos en sus manos, y meta mi dedo en ellas, y ponga mi mano en la herida de su costado. Uno podría decir qué tremendo ese Tomás para ser tan incrédulo. Pero siento que cada uno de nosotros lleva un poco de Tomás en su corazón. A muchos les cuesta creer en Jesús, porque no han podido meter la mano en las heridas que dejaron los clavos en sus manos y en el costado por causa de la espada. Entonces, como no han podido comprobar la obra de Jesús con sus propios ojos, creen, eso sí, que la obra de la cruz se trata simplemente de historietas llenas de fantasías contadas por nuestros antepasados. Pero lo cierto es que a lo largo del Nuevo Testamento encontramos versículos que enseñan acerca de este tema. Hoy estamos hablando que es más bienaventurado creer sin haber visto, ¿verdad? Sin lugar a dudas. La Biblia nos declara que para que nuestros pecados sean perdonados debemos depositar nuestra fe o creer en Jesucristo. Si no creemos en Jesucristo, estamos perdidos. Estamos perdidos. ¿Pero qué significa esto? Con exactitud. ¿Y cómo podemos estar seguros de que ya lo hemos hecho? La Biblia nos aclara de manera específica que podemos saber cómo pasar a la eternidad con Dios y tener la seguridad de la vida eterna al depositar nuestra confianza en Cristo. En el capítulo 3 del libro de Juan, el Señor nos dice, un texto muy conocido por todos, Juan 3:16. Pero valdría la pena recordarlo hoy también. Mire lo que dice Juan 3:16, su palabra. Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Ahí donde ese mundo coloque su nombre. Porque de tal manera amó Dios a Nilo Piñeres, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Él dio su vida para que nosotros tuviéramos vida eterna. Pero hay que creer en Él, para que todo aquel que en Él cree, no es para cualquiera, es para el que cree. Bienaventurado el que cree sin haber visto. Versículo tras versículo, el Nuevo Testamento se nos exhorta a creer en Jesucristo. En otras palabras, debemos depositar nuestra confianza en Él. Este es el tipo de fe o credulidad a la que Jesús se refiere. El tipo de fe que nos hace bienaventurados. Bienaventurados los que creen sin haber visto. Tomás. Juan capítulo 1, verso 12 enseña, Juan 1:12. Dice su palabra, Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, número 1, a los que creen en su nombre, número 2, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Somos criaturas hechas por Dios, pero nos convertimos en hijos de Él cuando recibimos a Jesucristo en nuestro corazón y creemos en Él. Note cómo no se trata solo de recibir a Jesús,
cuando hacemos la oración de fe, porque hay mucha gente que dice, no, pero es que él hizo la oración de fe. Y eso no está mal. Pero mira que hizo la oración de fe y no cambió. Porque se requiere un paso más. No es solo recibirlo. Se necesita además creer en su nombre. Es en vano recibir a Jesús y no creer en su nombre. Hechos capítulo 16, verso 31, enseña, Hechos 16, 31. Dice la sagrada y bendita palabra del Señor. Ellos dijeron, cree, aquí está de nuevo la palabra cree, por eso es tan importante creer. Bienaventurados los que creen sin haber visto. Y aquí está diciendo, ellos dijeron, cree, cree. No dice, tengan información acerca de Jesús, porque es posible que tengas mucha información acerca de Jesús. No. No es tener información, es creer en Jesucristo. Entonces serás salvo, tú y tu casa. Muchos al escuchar esta palabra, al escuchar este texto, lo que creen es que si se salva la cabeza de la casa, toda la familia va a ir al cielo. Pero esto plantea muchos interrogantes. Lo más importante es saber dónde está la fe. Porque si Jesús es el autor y consumador de la fe, ¿será que poner la fe en un milagro que Dios me pueda dar será una fe genuina? No, ese puede ser tu anhelo. Fe genuina es cuando la pones en Él. Fe es certeza de lo que esperas, convicción de lo que no se ve. Pero ¿qué es lo que esperas? ¿Esperas lo que esperas recibir de Jesús o esperas a Jesús? ¿A quién esperas? ¿La bendición de Jesús o esperas a Jesús? La fe con un fundamento firme no se pone en lo que espera recibir, sino en de quién la espera recibir. Fe es certeza de lo que esperas, convicción de lo que no se ve. ¿Qué no veo y qué espero? No el milagro. Veo y espero en Cristo. Eso es fe. Allí está fundamentada mi fe. Porque si mi fe no está fundamentada en Cristo, sino en lo que espero recibir de Él, si no lo recibo me voy a desanimar. Y si lo recibo, nunca más voy a volver hasta que otro día necesite algo más. La Biblia es clara. Solo hay un camino a la paz con Dios. Y es mediante la fe o mediante creer en Jesucristo. Gálatas capítulo 2, verso 16 enseña. Gálatas 2:16 dice su bendita palabra. Dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe o por creer, ¿verdad? La fe de Jesucristo. Nosotros también hemos, ahí está de nuevo la palabra, hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Jesucristo y no por las obras de la ley, por cuanto las obras de la ley, por las obras de la ley, nadie será justificado. Nadie. Entonces, ¿está Pablo realmente enseñando cuando dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa? ¿Está realmente el apóstol Pablo enseñando que miembros de la familia pueden ser salvos sin necesidad de creer ellos también en Cristo Jesús? ¿Solo porque uno de los miembros de su familia cree en el Señor? Y así hay mucha gente diciendo, cree en el Señor Jesucristo. Dios me dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y eso quiere decir que toda mi familia, porque yo creo, se va a salvar. Por supuesto que no. Eso no fue lo que el apóstol quiso decir. Cada persona, cada individuo necesita la fe. O necesita creer también en Cristo. Muchos piensan que si un miembro de la familia se salva por la fe, los demás creerán también. Pero no es así. Lo correcto es, crees y eres salvo tú.
Y si tu familia cree, también será salva tu familia, pero tienen que creer. No solo porque uno de los miembros de la casa tiene una relación con Dios. Por supuesto. No tengo ninguna duda de que Dios puede salvar a nuestras familias. Pero está el apóstol Pablo diciendo, en realidad, que la salvación está garantizada por el simple hecho de usted decir que cree en el Señor Jesucristo. Podemos ver muchas situaciones en la Biblia cuando una familia completa se salva. Miremos el caso de la familia que está en Hechos capítulo 16. Hay un ejemplo poderoso aquí. Hechos 16, 33. Dice Hechos 16, 33. Entonces, ¿para qué predicarle a mis hijos? ¿Para qué predicarle a mis padres? ¿Para qué alcanzar a mis primos? ¿Para qué? ¿Para qué? Si yo creo, con eso es suficiente. No, Hechos 16, 33 dice: y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos, refiriéndose a su familia. Este es el carcelero, ¿verdad? El que estaba cuidando a Pablo. Pablo estaba en una cárcel, y Pablo adora, y las cárceles se abren, y este señor centinela, al ver el poder de Dios, dijo, yo quiero ser salvo, y ven a mi casa, y yo quiero que mi familia también. La familia de Cornelio es otro ejemplo. Miremos Hechos capítulo 10, verso 44. Hechos 10, 44 enseña. Hechos 10, 44, si usted tiene su Biblia, lo puede corroborar ahí. Nos limitamos simplemente a decir lo que está escrito. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó, dice, sobre todos. ¿Quiénes? Sobre todos los que estaban dormidos mientras usted estaba escuchando la palabra de Dios en su casa. Ay, es que a mi marido no le gusta verdades eternas y él me dice apaga eso, bájale el volumen, no sé qué. ¿Será? Aquí dice que todos. No. Dicen los que oían el discurso, así que por favor, no le diga a su señora que baje el volumen de la radio. Dios le quiere salvar a usted también. No se ponga la almohada en la cabeza ni se tape los oídos para escuchar la palabra. Estas dos situaciones tienen algo en común. Miremos qué tienen en común estas dos situaciones. Hechos 16, 32. Hechos 16, 32. Dos familias que se salvan. ¿Pero por qué? No porque uno solo creía. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. No hagas nada. Hechos 16, 32 dice: y le hablaron la palabra del Señor. ¿A quién? A él y a todos los que estaban en su casa. A todos. ¿Cuántas personas son tan indiferentes con respecto al mensaje de Dios cuando se comparte en la casa? Ahora, a través de este medio que el Señor nos permite ahí, a través del dispositivo, el televisor, ¿qué están haciendo los otros miembros de la casa mientras usted está escuchando el mensaje? Algunos mirando televisión, jugando con el celular, y no le están prestando atención a la palabra. Pero aquí lo que está diciendo es, el texto, lo que está diciendo es que hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. A todos. Mientras Pedro aún hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que escuchaban el mensaje. Miremos esto, Hechos capítulo 10, verso 44. Comparto con ustedes la Nueva Versión Internacional. Hechos 10, 44. Dice así. Dice así. Mire esto. Esto es emocionante. Mientras Pedro estaba todavía hablando, ¿de qué estaba hablando él? ¿De cómo quedó la novela? No. Estaba hablando de la palabra. El Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban el mensaje. Y eso pido a Dios, que el Espíritu Santo descienda sobre todos los que en esta hora están escuchando, pero escuchando, no con el programa puesto ahí sin ponerle atención, escuchando. Si se da cuenta, no es cuestión de qué tan cerca estaba el miembro de la familia. Los que se salvaron fueron salvados de inmediato al oír ellos también la palabra de Dios. Esto desvirtúa entonces
el concepto que ha entrado incluso en la iglesia de Jesucristo. Muchos se relajan y no le predican a sus padres, no le predican a sus hermanos, no le predican a sus hijos, jamás les hablan de Dios, porque ellos recibieron el argumento de que cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. No, tienes que predicarles. Ellos también tienen que creer. No simplemente porque uno de los miembros de la familia se aprendió el texto de memoria que dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Lo que este texto significa más bien es que la gracia de Dios, por causa de esa persona que cree, es extendida sobre esa familia. Pero debemos predicarles. Debemos predicarles, no se van a convertir solos, para que ellos también crean en Jesucristo y se salven. Cuando el apóstol dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, lo que está Pablo afirmando o asegurando o está convencido es que una persona que ha creído en Jesucristo, lo mínimo que va a hacer es compartir eso que ha recibido de parte de Dios con los que ama. Por eso lo dice de esa manera. Pero no está bien recibir esta bendición tan grande y no compartirla con las personas que amamos. Ellos deben creer. ¿Cómo mis papás van a conocer del Señor si yo no les predico? ¿Cómo mis hijos van a amar a Jesús si no saben quién es Jesús? Según el relato, estaban todos juntos en la casa, todos juntos. Y este sueño de verdades eternas tiene como propósito fundamental quitar las excusas a que no tengo tiempo de ir a la iglesia, es que estoy muy ocupado o que estoy enfermo o tengo mis años. No, es una oportunidad de todos en familia poder hacerlo. Ay, pero es que unos trabajan, otros... No, lo pueden buscar un momento, ahí quedan los programas grabados. Buscar un momento durante el día donde todos puedan recibir el mensaje de Dios. Ellos estaban todos juntos en la casa, escuchando la palabra de Dios. Y ellos aceptan la palabra por fe. También creyeron en el mensaje que se les estaba predicando. Esto no quiere decir que todos los que escuchan la palabra la creen. Sabemos que no siempre es el caso. Hay gente que oye la palabra como el hombre insensato y no la cree, no la pone por obra, edifica sobre arena. Pero en este caso, en estos casos que hemos mencionado aquí, por la gracia de Dios, todos los que escucharon la predicación creyeron y por eso fueron llenados del Espíritu Santo. Romanos capítulo 1, verso 16 enseña, Romanos 1:16. Romanos 1:16. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel, y hace la advertencia, a todo aquel que cree. No. No es simplemente oír vagamente. Al judío primeramente y también al griego. El Evangelio es poder de Dios para salvación, para todo aquel que cree. Para todo el que cree. El mensaje del Evangelio es nada menos que el poder de Dios para que todo aquel que lo crea se salve. Cualquier persona, es decir, todo aquel que ponga su fe en Cristo y su muerte en la cruz, por su propio pecado será justificado ante Dios y bienvenido a su familia. Pero hay que creer. Bienaventurados los que creen sin haber visto, dijo Jesús. Romanos capítulo 5, verso 1. Romanos 5:1. Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. En primer lugar, debemos establecer el hecho de que estar justificados es la condición contraria a estar condenados. Los seres humanos estamos condenados por Dios a causa de nuestros pecados, todos, incluyendo a cada uno de nuestros familiares, incluso nosotros. Quebrantar la ley de Dios y despreciar su gloria son actos terribles y viles
que no pueden quedar impunes. Todos los seres humanos nacen en ese estado de condenación debido al pecado. Romanos capítulo 3, verso 23 lo afirma. Romanos 3, 23. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La próxima vez que usted tome la decisión de poner su mirada en sus hijos, sepa, según este texto, que están destituidos de la gloria de Dios. Esto tiene que llevarnos a movernos a hacer algo. Nuestros padres sin Cristo están destituidos de la gloria de Dios. ¿Por qué predicarles cuando mueran en el ataúd? Ya no oyen. Ya no oyen. Ahora que están en vida es necesario predicarles el mensaje. Entonces, podemos asegurar que el problema del ser humano es de carácter legal. Estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque hemos violado la ley divina y merecemos su castigo. Dios es juez justo, no puede pasar por alto la maldad y el pecado. Ante esta terrible situación, la solución provista es también de carácter legal. Necesitamos un estatus legal que nos permita estar a cuentas con Dios y en una relación correcta con Él. Dios ha provisto ese estatus en Cristo y la Biblia lo llama la justicia de Dios. Romanos capítulo 3, verso 21. Romanos capítulo 3, verso 21. Dice Romanos 3, 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. También conocida esta justicia de Dios como la justicia que viene de Dios. Así lo afirma en Filipenses 3:9. O la justicia de la fe, como dice Romanos capítulo 4, verso 11. Miremos Romanos 4:11. Dice aquí, y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes, no dudientes, creyentes, no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe o el creer les sea contado por justicia. Hay que creer. Eso es fe, creer. Y cuando yo creo algo, me gusta colocar el ejemplo del médico, porque es práctico para poder comprenderlo mejor. Si usted va al médico y usted cree que el médico tiene la razón, usted se va a tomar los medicamentos que le formuló. El tener fe en lo que el médico le dijo lo lleva a usted a comprar los medicamentos y a hacerse el tratamiento. Usted puede decir, yo creo en ese médico, por eso fui a consultarle, pero si no se toma el tratamiento, si no hace lo que el médico le dice, usted nunca creyó, y eso es lo que pasa. Dios nos habla, Él es como un médico, vino a buscar a los enfermos. Pero si nosotros no escuchamos las fórmulas que nos está dando todos los días y las enseñanzas que nos está diciendo y no las ponemos en práctica, es como si no nos tomáramos la medicina. Nunca nos vamos a mejorar. Estas expresiones de justicia se refieren a que Dios ha provisto en Cristo la justicia que prometió por medio de los profetas. Por eso hay que creer. Por eso bienaventurados son los que creen. No para creer solo en cosas materiales, creer en la salvación, en la vida eterna. Los profetas anunciaron con entusiasmo esta esperanza para el pueblo de Dios. Mire cómo hablaron, por ejemplo, el profeta Isaías. Isaías capítulo 42, verso 1. Así hablaron ellos acerca de esta esperanza. Dice, he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá, dice aquí, traerá justicia a las naciones. Yo no quiero justicia, yo lo que quiero es un empleo.
Amén por el empleo. Pero ¿y la justicia qué? Hay que creer también para esto. Jesús logró nuestra justificación en su muerte y en su resurrección. Así lo dice Romanos 4:25. Miremos. Romanos 4:25. Dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para justificación. Esa palabra justificación significa que ya no seremos condenados. De hecho, lo dice Romanos, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Entonces, el día de la sentencia, seremos declarados libres de culpa, porque Jesús pagó por nuestras faltas. Eso es justificación. De modo que somos perdonados y nuestra condena queda removida. Por eso hay que creer. Bienaventurados los que creen sin haber visto, pero creer no solamente en que Dios te va a dar una casa o que este es el año del rompimiento y que este es el año. No, que Dios te va a justificar el día que ya no estés aquí, a ti y a tu familia. Esta es la justificación que Cristo logró por nosotros en la cruz del Calvario y el mundo debe saberlo. No tenemos que decirle a Cristo, si yo no meto mi dedo en tu llaga, yo no creeré. Él lo hizo y esa justificación está disponible para nosotros. Eso es lo que debemos creer para poder ser bienaventurados, como dijo Jesús. Algunos creen que sí, efectivamente Jesucristo existió, pero no han creído o depositado su confianza en Él. Tal vez de manera genuina aceptan como verdadero lo que la Biblia enseña acerca de Cristo. Y por eso piensan que ya son salvos, pero les cuesta creer en lo que la Biblia dice acerca de Jesús. Otros creen que llegarán al cielo por la fe de su familia. Sin embargo, sí, algunos dicen, no, si yo me muero, mi familia hace una oración y yo paso del purgatorio al cielo. Eso no está en la Biblia. Eso no existe. Sin embargo, venir de un trasfondo religioso no garantiza nuestra salvación. Otro problema es creer que podemos ganarnos el cielo por las buenas obras. Sin embargo, en el libro de Mateo se nos indica que ni tan siquiera las más grandes obras que hagamos nos pueden otorgar un lugar en el reino de Dios. Lo dice la Biblia. Algunos no creen en Jesús porque dicen es que yo soy bueno, no le hago mal a nadie. No es suficiente con que seas bueno. No te puedes salvar solo, por eso Jesús vino al mundo, porque no te podía salvar solo. Mateo capítulo 7, verso 21 al 23. Mateo capítulo 7, verso 21 al 23 enseña: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No todo. Aquí debemos entonces poner mucha atención. Yo pensaba que por el solo hecho. No, yo estaba mirando cuando Noé les estaba predicando. ¿Sabes cuántos se salvaron? De toda esa gente, solo 8. Yo quiero estar entre por lo menos esos 8. Dice, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Si el que hace la voluntad del Padre que está en los cielos es el que entra, yo lo mínimo que debería saber es cuál es la voluntad del Padre. ¿Y cómo yo conozco cuál es la voluntad del Padre para mí si no es en la Biblia? Hay que empezar a escudriñarla entonces. Verso 22. Muchos me dirán en aquel día, el día final, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Mire, hacían milagros. Y uno piensa que el que hace milagros es porque está ungido y es un hombre de Dios. No necesariamente estos echaban demonios, hacían milagros, profetizaban, pero Dios no les conocía. Verso 23, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Se dedicaron a hacer milagros, se dedicaron a echar fuera demonios, se dedicaron
a profetizar, pero se les olvidó un pequeño detalle, se les olvidó conocer a Jesús. Es más importante que hacer milagros. Esta es la vida eterna, dijo Jesús. Juan 17:3, que te conozcan a ti. Esa es la vida eterna. Mucha gente no sabe quién es Cristo. Pues, creen que es el Señor que protagonizó la película. Creen que es un cuadro pintado o es una escultura hecha por un hombre. Hay personas que genuinamente malinterpretan lo que nos dice la Biblia acerca de creer. Creen que solo se refiere al significado literal del término. Creer, no, es que yo creo. Algunos limitan su fe de manera deliberada. Puede que asistan al templo sagradamente todos los domingos, pero evitan cambios genuinos en su vida. De manera intencional malinterpreta quién es Jesucristo y lo que requiere de nosotros. Si realmente creyeran en Jesucristo, sus vidas ahora fueran conforme a lo que Jesús les demanda a través de su palabra, y no en lo que en su propio juicio creen que es lo correcto. Pero, ¿cuáles son las consecuencias de no creer o confiar en Jesucristo? En la vida personal, aquellos que solo saben que Jesucristo existió no son salvos. A nivel espiritual, caminan en tinieblas. Esa persona nunca podrá ser un buen testimonio de una vida en Cristo. Juan capítulo 12, verso 46. Juan 12, 46. Dice, yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree, esto no es para solo el que asiste, es para el que cree en mí, no permanezca en tinieblas. En la vida de la iglesia, las personas se caracterizan por ser con frecuencia la causa de conflictos. Otros actúan como simples espectadores de la vida de la iglesia, porque nunca se involucran o se comprometen en ningún servicio. Ellos son espectadores, asisten simplemente a ver el servicio o a mirar cómo el otro va vestido. Muchos por su parte ponen límites a la fe y se niegan a permitir que ésta influya en su estilo de vida. Algunos lo que hacen es intentar servir a nivel espiritual sin contar con el poder del Espíritu Santo. Por eso se irritan cuando se les habla del Evangelio. Se afligen y confunden al sentirse insatisfechos con las expectativas que tenían de la iglesia. Pero no se dan cuenta que en la eternidad vamos a tener que comparecer delante de la presencia de Dios para ser juzgados. Lo creamos o no lo creamos, lo dice la Biblia. Mire esto, Hebreos capítulo 9, verso 27. Hebreos 9, 27. Dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Eso es cuando nos morimos en este mundo. Y después de esto el juicio. No dice que la persona se murió y ya. Ahí acabó la vida. No. Después que la persona se muere, dice la Biblia, no lo digo yo, viene un juicio. Viene un juicio. ¿Por qué es importante creer en Jesucristo? Porque si una persona muere o fallece sin haber confiado en Jesucristo para que sus pecados sean perdonados, las Sagradas Escrituras nos dicen que no podrá entrar por su propia justicia en el reino de los cielos. No espere que su familiar se muera para enseñarle estas cosas. Una fe intelectual en Dios no es suficiente. Y nadie, si no ha confiado en Jesucristo, si no ha creído en Jesucristo como su Señor y Salvador, es lo suficientemente bueno como para evitar la condenación eterna. Necesitamos desesperadamente creer en Jesucristo. Por eso Él decía, bienaventurados los que creen sin haber visto. ¿Qué significa creer? O depositar nuestra fe en Cristo.
¿Alcanzar todo lo que le pedimos a Dios? No, eso es una visión muy terrenal de las cosas. Y este mensaje pudo haber sido enfocado hacia allí. Cree que el Señor te va a dar ese carro, cree que el Señor te va a dar. Y no está mal tener un carro. Pero realmente Jesús vino a morir en la cruz para que tú tuvieras un carro. Vino a morir en la cruz para salvarte. El carro es una añadidura y vendrá. No es lo importante. La voluntad de Dios es que tengamos seguridad absoluta de nuestra relación con Cristo. Primera de Juan 5:13. Primera de Juan 5:13. Dice la palabra de Dios: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis. Dice que creéis en el nombre del Hijo de Dios. Que creéis para que sepáis que tenéis vida eterna. Y para que creáis, de nuevo dice, creáis en el nombre del Hijo de Dios. Para que creáis. Esto no es simplemente que yo ya tengo por costumbre cada mañana escuchar el programa o tengo por costumbre asistir los domingos a la iglesia y que por eso ya. No, señores. Tienes que creer. Estas 3 palabras que comparto a continuación contienen en resumen, los aspectos principales de creer en Cristo. Creer en Cristo es, número 1, conocimiento. Nuestra fe debe estar basada en las verdades de la salvación. Miremos Romanos 10 del 9 al 14. Romanos 10 del 9 al 14. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres, fíjese, confesar y de nuevo creer en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Verso 10. Porque con el corazón, que son la mente, emociones, voluntad y conciencia, se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Verso 11. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere, de nuevo, no será avergonzado. Verso 12. Porque no hay diferencia entre judío o griego, pues él mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Verso 13. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Por supuesto, si ha creído. Verso 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Cómo? ¿Cómo sus hijos van a conocer de Dios si no le predica? ¿Cómo sus padres se van a salvar si usted no les habla? En primer lugar, Jesucristo es Dios. Nuestro Salvador declaró ser uno con el Padre. Así lo dice Juan 10:30. Juan 10:30. Yo y el Padre uno somos, dijo Jesús. Uno somos el mismo. Si tan solo Jesús fuera otro hombre, ¿cómo podría salvarnos? En segundo lugar, antes de ser salvos, cada persona es un pecador y vive separada de Dios. En tercer lugar, Jesucristo murió en la cruz por nuestros pecados. Y en cuarto lugar, el Señor resucitó de la tumba y vive hoy. Su resurrección corrobora lo que proclamó. De no haber resucitado, ¿cómo podría ser el Señor de nuestra vida? Lo segundo es convicción. Convicción. Conocimiento, número 1. Número 2, convicción. Esta palabra significa estar convencido. Estar convencido por completo de algo. Saber los detalles de cómo podemos ser salvos no nos ayudará, a no ser que pongamos nuestra confianza, a no ser que estemos convencidos, fe, certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve, convencidos en Cristo. En el Evangelio de Juan, el Señor declara que el Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado. Juan 16, del 7 al 11.
Juan 16, del 7 al 11, dice: Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré, verso 8, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Verso 9, de pecado por cuanto no creen en mí. No creer en Él ya es pecado. Verso 10, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Verso 11, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Debemos estar del todo convencidos de que necesitamos a Dios y persuadidos de que por medio de su muerte, Jesucristo pagó por nuestros pecados para que pudiéramos tener una relación personal con nuestro Padre Celestial. Lo tercero, confianza. Confianza. No solo debemos conocerlo y tener una convicción interna, sino que debemos también depositar nuestra confianza, cuyo significado es el mismo de creer, nuestra fe o confianza en Jesucristo. La fe no puede heredarse de nuestros padres, pues es una decisión personal. Por supuesto, no tenemos que comprender cada detalle para ser salvos. Sin embargo, debemos depositar nuestra confianza en Él y rendir nuestra vida ante su voluntad. No solo basta con decir que creemos que existe. ¿Qué significa para mí creer en Jesucristo? Creer en Cristo es tener la convicción de que Él es quien la Biblia dice que es. Creer en Cristo es tener la convicción de que Él cumplirá sus promesas, que hará lo que ha prometido, y tener una relación personal y eterna con el Hijo de Dios. ¿Ha decidido relacionarse con Cristo y confiar en Él como su Salvador? De no ser así, ¿qué lo detiene? Pídale a Dios en este día que lo ayude a vencer esos obstáculos. Aunque ya seamos creyentes en Cristo, no podemos desconocer, podemos llegar a alejarnos del Señor también, y de quitar la confianza en Él y tan solo ser hoy día espectadores de la fe de otros, en vez de permanecer en Él. Así que dedique tiempo a solas con Dios. Ore para que le muestre lo que estorba en su compañerismo con Jesucristo. Agradézcale al Padre que, al confiar en su Hijo, puede vivir en comunión diaria con Él y tener la seguridad de la vida eterna. Lo mejor es vivir en la bienaventuranza de los que creen sin haber visto. Es porque este tipo de creyentes solo necesitan obedecer lo que han oído en la palabra de Dios. Todos hemos deseado alguna vez ver a Jesús en la actualidad. Hemos deseado tocarlo. ¿A quién no le gustaría? Y escuchar de viva voz sus palabras. Queremos estar cerca de Él y escucharlo. Pero el plan de Dios es mucho más sabio. A Él no lo limita su naturaleza física. Quiere estar con nosotros siempre. En la persona del Espíritu Santo también puede hablarnos y hallamos sus palabras en las páginas de la Biblia. Creo profundamente que la Biblia es la voz que el enemigo no pudo acallar en la cruz del Calvario. La voz de Dios que el enemigo no pudo neutralizar en el madero. Jesús murió, pero su voz sigue retumbando. Termino con esto. Es bienaventurado quien no necesita ver para poder creer. Dios amado, muchísimas gracias por esta invitación tan hermosa que hoy nos haces a través de esta bienaventuranza. Si hay algo de Tomás en nosotros, esa parte de nosotros que le cuesta creer, esta parte de nosotros que quiere tener una evidencia para poder confiar, te pedimos que la elimines por completo de nuestro corazón, o por lo menos que nos hagas consciente de esta actitud que hemos venido arrastrando con nosotros todo el tiempo.
los discípulos le dijeron a su compañero Tomás, el Señor ha estado con nosotros. Y hoy tú usas a muchas personas a través de diferentes medios para decirnos lo mismo. El Señor ha resucitado. Está sentado a la diestra de Dios Padre. Usas a personas para que nos prediquen diariamente acerca de ti. Pero insistimos en actuar como Tomás. Hasta que yo no meta mi dedo en su llaga, yo no creeré. Y hoy tú traes esta palabra que remueve los cimientos de nuestra fe y nos hace entender quiénes son los verdaderamente bienaventurados. Bienaventurados son los que creen sin haber visto. Que todos nosotros, esta generación que hoy estás tú levantando, pueda entrar en ese nivel de fe que es capaz de creer por encima de las circunstancias. Ahora, una fe que sea bien enfocada, porque lo que nos vendieron acerca de la fe es solo fe para alcanzar milagros y cosas materiales en este mundo. Pero no nos hablaron que el tipo de fe que trasciende es la fe que nosotros depositamos en la obra que tú, mi Jesús, realizaste en la cruz del Calvario para justificarnos y para salvarnos. Ese tipo de fe es la que quiero. Saber, Dios amado, que tú perdonaste mis pecados, que tú tomaste mi lugar en la cruz del Calvario y me hiciste justo delante del Padre por cada gota de tu sangre derramada, y que esta verdad espiritual, el hecho de creerla tanto en mi corazón, me lleva a entender que necesito compartir esta misericordia, empezando por los que están a mi alrededor, para que ellos también crean y para que ellos también alcancen esa salvación y esa vida eterna. Danos, Dios amado, ese tipo de fe que puede creer sin haber visto. Los discípulos tuvieron el privilegio de estar contigo, de escuchar tus enseñanzas, de ver hacer los milagros. Nosotros no. Pero hoy nos dice, somos bienaventurados, porque han creído sin haber visto. Ayúdanos a seguir siendo fortalecidos en este tipo de fe, para seguir creyendo apasionadamente en ti, confiando en la obra que realizaste en el madero. Y te pido que todos nosotros, los que hemos escuchado este mensaje ahora y que lo vamos a escuchar en otro tiempo, también podamos tener este tipo de fe. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. No. En el mundo hay que ver para creer. En Cristo hay que creer para poder ver. A todos mil gracias por su tiempo, por su atención. No olviden suscribirse al canal, no olviden visitar nuestro sitio web y sintonizar la emisora que está allí en nuestra página www.verdadeseternas.co. En punto de las 10 de la mañana y las 12 del mediodía estamos con Enfoque a la Familia. A todos ustedes mil gracias por su tiempo y atención. El Señor me los bendiga y no olviden, es bienaventurado quien no necesita ver para poder creer. Feliz día para todos. Este programa fue presentado con el patrocinio de... En un mundo lleno de ruido, a veces necesitamos recordar las verdades que realmente importan. En cada detalle, encontramos la fuerza para enfrentar cada día con fe y esperanza. Celebra momentos especiales regalando mensajes de amor y fe, porque nuestros productos no son solo cosas, son recordatorios palpables de la gracia divina. Haz que cada día cuente. Encuentra la inspiración divina en cada detalle. Escríbenos al 317-427-0754 y descubre cómo estos mensajes pueden ser parte de tu historia. Verdades eternas. Diseños exclusivos. Descubre la paz que solo la música inspirada por Dios puede ofrecer. Sintoniza Verdades Eternas Radio y experimenta la verdadera conexión en sintonía con Dios.